Bienvenidos a nuestro Deep Dive. Hoy nos sumergimos en el mundo de Immanuel Kant, Un gigante de la filosofía. nada menos. Y vamos a explorar sus ideas sobre el conocimiento, la moral. Temas que nos tocan a todos. Sin duda. Y para esta inmersión tenemos como guía la obra de Arroyo García y Hayek sobre Kant. Perfecto. A veces uno piensa en los filósofos como figuras lejanas. En Torres de Marfil. Exacto. Pero Kant no era así. Vivió en una época de grandes cambios, como las revoluciones americana y francesa. Sus ideas reflejan esa energía. Es cierto. Kant nos invita a cuestionar nuestras suposiciones, a pensar por nosotros mismos. Me encanta esa actitud crítica. Y hablando de cuestionamientos, Kant tuvo dos grandes periodos, el precrítico y el crítico. Ajá. En el periodo precrítico, Kant exploraba la metafísica. La metafísica, ¿eso qué es? Digamos, las grandes preguntas. La existencia de Dios, el alma, la libertad. Kant buscaba un método riguroso para abordar estos temas, inspirado por la ciencia, por Newton. O sea, quería aplicar la precisión de la ciencia a la filosofía. Totalmente. Pero algo lo hizo cambiar de rumbo. ¿Y qué fue? Se topó con el escepticismo de David Hume. Escepticismo. ¿De qué se trata? Hume cuestionaba la posibilidad de un conocimiento cierto sobre el mundo exterior. Decía que todo nuestro conocimiento se basa en las impresiones sensoriales. O sea, que dudaba de que exista un mundo objetivo. En cierto modo, sí. Eso sí que es un terremoto filosófico. ¿Cómo reaccionó Kant a esto? Kant quedó impactado por la crítica de Hume, pero no se rindió. Decidió buscar una nueva base para el conocimiento. ¿Y cómo lo hizo? Se dio cuenta de que la razón por sí sola no podía acceder a la realidad en sí misma. Entonces, Kant buscó punto medio entre la razón y la experiencia. Exactamente. Y aquí es donde entra su famosa revolución copernicana. Revolución copernicana en la filosofía. Sí. Hasta entonces los filósofos se preguntaban, ¿cómo es el mundo? Mundo. Kant cambió la pregunta, ¿cómo nuestra mente conoce el mundo? Un giro radical. Totalmente. El sujeto, el que conoce, pasa a ser central. Ya no se trata de descubrir la realidad tal como es, sino de comprender cómo nuestra mente la construye. Exacto. Kant distingue entre dos niveles de realidad. El fenómeno y el noúmeno. Fenómeno y noúmeno. Suena complicado. No tanto. El fenómeno es la realidad tal como la percibimos, moldeada por nuestra mente. El noúmeno es la realidad en sí misma, a la que no podemos acceder directamente. Es como si tuviéramos un filtro mental. Buena analogía. Y para entender cómo funciona ese filtro, Kant analiza las facultades de la mente. Facultades. ¿Cuáles son? La sensibilidad, el entendimiento y la razón. ¿Y cada una qué hace? La sensibilidad capta las impresiones sensoriales. El entendimiento las organiza en conceptos. Y la razón busca principios generales. Una orquesta mental. Sí, cada facultad tiene su función. Pero si solo podemos conocer el fenómeno, ¿cómo sabemos que existe el noúmeno? Kant no niega el noúmeno, pero dice que no podemos conocerlo directamente. Solo podemos inferir su existencia. Inferir. A partir de la regularidad y la coherencia del mundo que experimentamos, es como si viéramos la sombra de un objeto. Podemos deducir su forma sin verlo directamente. Entiendo. Kant nos dice que nuestro conocimiento tiene límites, pero al mismo tiempo nos abre la puerta a un mundo objetivo. Exactamente. Y para comprender esos límites tenemos que adentrarnos en la estética trascendental. Estética trascendental suena a algo muy complejo. No te preocupes, lo explicaremos paso a paso. Aquí Kant analiza las formas a priori de la sensibilidad. Formas a priori. ¿Qué son? Son las estructuras que nuestra mente impone a la experiencia sensorial. ¿Y cuáles son esas estructuras? El espacio y el tiempo, El espacio y el tiempo, conceptos tan básicos. pero fundamentales. Kant argumenta que no son propiedades del mundo exterior, sino formas a priori de nuestra sensibilidad. O sea, son como lentes a través de los cuales percibimos el mundo. Exacto. No podemos experimentar nada fuera del espacio y el tiempo. Es revolucionario. El espacio y el tiempo no son cosas, sino estructuras de nuestra mente. Precisamente. Y esto tiene implicaciones para nuestro conocimiento. Por ejemplo, Los juicios sobre el espacio y el tiempo son sintéticos a priori, sintéticos a priori. ¿Qué significa eso? que añaden información a nuestro conocimiento y son universales y necesarios. No podemos concebir un mundo sin espacio ni tiempo. Fascinante. Las matemáticas, que se basan en el espacio y el tiempo, también serían universales. Justamente, Kant nos muestra cómo la estética trascendental sienta las bases para la matemática. Hemos recorrido un largo camino. Hemos visto la revolución copernicana, el fenómeno y el noúmeno, las facultades de la mente, el espacio y el tiempo. Y esto es solo el comienzo. Seguimos explorando a Kant. En la primera parte vimos cómo nuestra mente moldea la realidad. Ahora nos adentramos en la analítica trascendental. Ajá.
donde Kant analiza el entendimiento. Exacto. Ya. Si la sensibilidad nos da la materia prima del conocimiento, El entendimiento la procesa. sí, Kant nos habla de las categorías. Categorías. Conceptos puros a priori. Estructuras fundamentales del pensamiento. Como moldes mentales que dan forma a la información del mundo. Podemos decir que son como etiquetas para clasificar la información. Buena analogía. Kant identificó 12 categorías. Cosa. Pero para no complicarnos, concentrémonos en una. La causalidad. Causalidad. La idea de que todo efecto tiene una causa. Piensas así, ¿verdad? Kant diría que esa noción no la aprendemos de la experiencia. Ya, que está preinstalada en nuestra mente. Exactamente, es una categoría a priori. Fascinante. Entonces, la idea de causa y efecto no es solo una carencia. Es una estructura fundamental del pensamiento. Sin ella, no podríamos entender el mundo. Así es. La causalidad es esencial para la ciencia, para entender las leyes de la naturaleza, Kant, el filósofo científico. desvelando los mecanismos del conocimiento. Pero si no podemos conocer el nómeno, Ajá. ¿cómo sabemos que estas categorías reflejan la estructura real del mundo? Buena pregunta. Kant no pretende dar una respuesta definitiva, pero dice que la regularidad que vemos en el mundo La coherencia. sugieren un orden objetivo subyacente. O sea que no todo es una construcción mental arbitraria. Exacto, pero Kant nos advierte, no debemos usar estas categorías para ir más allá de la experiencia posible. Ir más allá. Cuando la razón intenta aplicarlas a conceptos como la existencia de Dios, O la naturaleza del alma. se enreda en contradicciones. Kant, el guardián de los límites de la razón. Nos invita a usar la razón, pero a reconocer sus límites. Y esto nos lleva a la ética. Exacto. Ya vimos cómo conocemos el mundo. Ahora la pregunta es, ¿qué debemos hacer? El reino de la moral. Kant busca un principio moral universal, válido para todos. ¿Y cuál es ese principio? El imperativo categórico, Suena imponente. pero es más sencillo de lo que parece. A ver, explícame. Una de sus formulaciones es, obra solo según una máxima tal que puedas querer al mismo tiempo que se convierta en ley universal. O sea que nuestra acción podría ser una norma para todos. Exactamente. Si no, podríamos querer que todos actuaran así. Entonces no es moralmente correcto. Así es. Imagina a alguien que quiera hacer una falsa promesa para su beneficio. Ajá. Si aplicara el imperativo categórico, se preguntaría, ¿querría que todos hicieran falsas promesas? Claro que no. La confianza se derrumbaría. Exacto. El imperativo categórico nos obliga a actuar no por interés propio. Sino por respeto a la ley moral. Precisamente. Pero actuar por deber a veces parece frío. Sin emociones. Sí. Kant no tiene en cuenta la compasión. Kant no niega las emociones. Lo que dice es que la moral no puede basarse solo en ellas. Claro, las emociones son variables. Exacto. La ley moral debe ser universal. Por eso se basa en la razón. Entiendo. Debemos actuar por deber, pero no ser insensibles. Así es. Y para que esta moral sea posible, Kant introduce los postulados de la razón práctica. Postulados. La libertad, la inmortalidad del alma y la existencia de Dios. 3 grandes temas. Kant argumenta que la libertad es la condición para la moral. Sin libertad no podemos elegir. Exacto. La inmortalidad del alma nos da la posibilidad de alcanzar la perfección moral. Un ideal que no alcanzamos en esta vida. Y la existencia de Dios garantiza la armonía final entre virtud y felicidad. Un sistema complejo. Kant conecta la moral con nuestras aspiraciones más profundas, Y este sistema, tan riguroso, encuentra una conexión inesperada con la estética. con la belleza. Sí. En la próxima parte, exploraremos cómo Kant ve la belleza no solo como placer subjetivo, Sino como una experiencia que nos conecta con la moral. y nos abre una ventana al mundo súper sensible. Llegamos a la última parte de nuestro deep dive. En las anteriores, exploramos cómo Kant revolucionó nuestra comprensión del conocimiento y la moral. Ahora, nos adentramos en un territorio que parece menos rígido. La estética, el estudio de la belleza. Sí, en la segunda parte nos quedamos intrigados. ¿Cómo la ética kantiana, tan centrada en la razón y el deber, se relaciona con algo tan subjetivo como la belleza? Para Kant, la belleza no es solo un gusto personal o una emoción arbitraria. Él la analiza como un tipo de juicio particular, ¿Un juicio de qué tipo? un juicio de gusto, que si bien se basa en el sentimiento de placer, aspira a la universalidad. Universalidad. En la belleza. Kant creía que todos deberíamos coincidir en que es bello. No exactamente. Lo que Kant dice es que cuando juzgamos algo como bello, Sí. hay una expectativa implícita de que cualquier otro ser racional, al contemplar lo mismo, Ajá. debería sentir el mismo placer. No es que todos vayamos a estar de acuerdo, pero la experiencia estética nos lleva a buscar un consenso, a compartir ese placer. Entonces,
La belleza no es solo un me gusta subjetivo. Es una experiencia que nos conecta con los demás. Exacto. Y Bueno. Kant va más allá. Dice que la experiencia estética nos prepara para la moralidad, En serio, ¿cómo? porque al apreciar la belleza actuamos desinteresadamente. No buscamos un beneficio personal. Simplemente disfrutamos la contemplación. Exacto. Es como si la estética fuera un entrenamiento para la libertad moral. Fascinante. Para actuar sin egoísmo. Así es. Y este vínculo se ve aún más claro cuando Kant analiza lo sublime. Lo sublime. Lo bello nos da un placer sereno, armónico. Lo sublime nos confronta con lo inconmensurable, lo que nos sobrepasa. Algo que nos atrae y nos asusta a la vez. Exacto. Piensa en la inmensidad del océano, la majestuosidad de una montaña. El cielo estrellado, Experiencias que nos hacen sentir pequeños. pero a la vez nos elevan. Ante lo sublime, experimentamos nuestros límites, pero también una aspiración a lo infinito, Es como si lo sublime nos conectara con algo que está más allá de nuestra comprensión. con el nómeno. Y esta experiencia, para Kant, tiene una profunda resonancia moral. Moral. Nos recuerda que somos finitos, pero nos impulsa a buscar lo absoluto, lo que nos conecta con la idea de un Dios moral. Kant nos lleva de la estética a la metafísica. Y no olvidemos que también reflexionó sobre política, historia, religión, siempre buscando la libertad, la razón, el progreso. Su obra es una invitación a pensar por nosotros mismos, a cuestionar, a buscar la verdad. Hemos explorado las ideas clave de Kant sobre el conocimiento, la moral, la estética. Espero que este deep dive les haya inspirado a seguir explorando su filosofía. Recuerden, el legado de Kant no es un conjunto de respuestas, es una invitación a seguir pensando, a seguir preguntándonos. Exacto. La filosofía no es un lujo, es una herramienta para vivir una vida más consciente, más libre. Sigan cuestionando, explorando, buceando en las profundidades del pensamiento. Hasta la próxima.